El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Evangelio de Mateo capítulo número 6, versículo número 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amado Padre y Dios nuestro, yo te ruego que a través de esta biografía, tu Santo Espíritu sea ministrando a la vida de mis hermanos. Yo te ruego, Señor, que tú seas hablando a su mente y a sus corazones y podamos llevar a cabo esto, Señor. Con todo mi corazón te lo ruego, Padre Celestial, en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Quiero narrarles el tema Una vida de fe. En este caso lo he llamado así porque quiero dar mi biografía. Pocas veces lo he hecho, pero si Dios me lo permite, quiero hacerlo en 2 o 3 partes. Dios me permita que la voz me ayude. Hoy decidí mi biografía principalmente de la maravillosa experiencia de conocer a Cristo, mi amado y bendito Salvador. Lo haré brevemente, pero sobre todas las cosas voy a tratar de dar toda la gloria a nuestro Dios, porque Él es el único que la merece. Punto 1. Del nacimiento al nuevo nacimiento, o nacer de nuevo. Nací en Acapulco, Guerrero, el 10 de abril de 1957, en uno de los barrios más populares del puerto. Hasta el día de hoy se conoce como La Fábrica. Ladrones, asesinos, vendedores de droga. Al poco tiempo mis padres se cambiaron a otra colonia un poquito mejor, que se llama la Colonia Progreso, allá en Acapulco. Viví con mis padres bajo maldición. Mi papá profesaba el rosacrucismo, era Rosacruz, y en ese entonces mi madre frecuentaba a personas que practicaban la brujería. Cuando conocí el mundo espiritual, antes de conocer a Dios, en la casa donde vivíamos, muchas veces yo veía pequeños, como niños les decía yo, pero en realidad eran duendes, espíritus que frecuentaban la casa donde vivíamos y hacían todo tipo de maldad.
En esa casa vivimos bajo maldición durante varios años. Mis padres se cansaron de todo esto y los demonios se encargaron de tenernos bajo pobreza. Y ellos decidieron moverse a la Ciudad de México, pues mi papá tenía familia en la Ciudad de México. Nos movimos y empecé a cursar el 5º año de primaria. 6º, cuando entré a la secundaria, entré a una secundaria cercana a la casa donde vivíamos. Pero a partir de entonces, mi vida se cambió totalmente. Cigarrillo, alcohol y todo tipo de perversidades comencé a vivir. Cuando pasé a la preparatoria, todo seguía igual o peor. Mis padres para ese entonces se divorciaron después de muchos años de casados. Mi madre comenzó a andar con otro hombre y mi padre se separó totalmente de nosotros. En ese periodo mi vida se desquebrajó completamente. Yo comencé a negar la existencia de Dios, comencé a negar que había un Dios. Con todo, mi madre para ese entonces se volvió espiritualista, de tal manera que en la casa nuevamente la presencia de demonios era manifiesta. Pasó el tiempo y mi madre murió cuando tenía 38 años de edad. Yo tenía apenas 18. Mi padre nos pidió que regresáramos con él. Mi hermana y yo vivimos nuevamente con él. Y nuevamente mi vida vino a ser un fracaso terrible. Aun cuando comencé a laborar en una empresa que se llamaba Ferro Mexicana, de los 18 años en adelante. Pero mi vida era igual: alcohol, drogas, peleas y locura y media. Ya no tomaba solamente los viernes y sábados, sino tomaba jueves, viernes, sábado y muchas veces el domingo también. Y eso mi vida la fue destruyendo cada vez más. Llegó el momento en que aún personas que eran mis amigos no querían estar conmigo porque me sucedía algo extraño. Perdía completamente la conciencia de mí y comenzaba a actuar y hablar como si fuera otra persona. Yo creo sinceramente que un demonio me tomaba y me llevaba a hacer cosas que no debía hacer. Y hice cosas que no me gustaría escribir aquí. Pasados esos días, ya tenía 21 años de edad. Desde la secundaria había conocido a una familia que se apellida Oria. Una familia muy linda. De hecho, eran cristianos de muchos años. Pero, ¿sabes? Nunca me compartieron de Cristo. Nunca me hablaron de Dios. Yo creo que su vida espiritual no estaba bien. Pienso yo. Pasado el tiempo, Alberto, que era el joven con el cual me llevaba, su mamá oraba por mí cada día. Le decía después ella me dijo: Dios, por favor, aleja a Alberto de mi hijo, a Carlos de mi hijo, aléjalo de mi hijo, o conviértelo a ti, Señor. Alberto se convirtió de todo su corazón, porque para ese entonces él vivía como nosotros, vivía en pecado, y comenzó a testificarnos cómo Dios había cambiado su vida y que Dios quería hacerlo también con nosotros. Yo escuchaba a Alberto y la verdad me sorprendía, porque decía: no es posible que él me esté hablando de esta manera. Causó en mí una gran curiosidad de saber qué es lo que estaba pasando con Alberto. Entonces comencé a acceder a sus invitaciones a ir a su iglesia, la cual no entendía yo absolutamente nada. Era una iglesia bautista que estaba en la colonia industrial. Hasta el día de hoy existe, ahí en la colonia de los Parques, no, en la avenida de los Parques.
Colonia Industrial. Comencé a asistir con él y un día mientras un hombre predicaba de Cristo, hizo el llamado y yo pasé a recibir a Cristo como el Salvador de mi vida. Eso fue un domingo 2 de diciembre de 1979. No puedo olvidar la fecha. Fue un impacto tan grande, tan fuerte, que cuando estaba yo orando, recibiendo a Cristo ahí de rodillas, empecé a llorar y a llorar, a llorar, no me podía contener. Entonces, cuando terminó ese predicador de orar por mí, yo me levanté y caminé hacia atrás. Cuando sentí la banca detrás de mis piernas, me desplomé en ella y no me levanté hasta que la reunión terminó. Ese día cambió mi vida. Físicamente era el mismo, con mi boca era el mismo, el cigarrillo era el mismo. Pero me di cuenta, para mi gran sorpresa, que no era el mismo. Algo había sucedido, algo que transformó mi vida de una manera tan grande que no lo podía yo creer. Seguía yendo a fiestas, seguía bebiendo, pero ¿sabes lo que hacía? Les testificaba que había recibido a Cristo. ¿Te puedes imaginar? Me escuchaban sorprendidos porque decían, este es el más loco de todos nosotros y nos está testificando que Dios existe y que Dios ha entrado en su corazón. Para no alargar, 3 meses después, yo entregué mi vida al Señor con todo mi corazón y decidí en mi alma, única y exclusivamente, servirlo todos los días de mi vida. Tuvo que haber muchos cambios. Yo andaba con una mujer como si fuera mi esposa. La tenía que dejar, Dios sabía que la tenía que dejar. No quería dejarla. Pero Él sabe cómo convencernos. ¿Ustedes conocen eso? Y Él lo hizo conmigo. Y comencé la aventura de caminar con Dios. En la iglesia bautista no creían en el bautismo en el Espíritu Santo en esos días. Y alguien me invitó a una iglesia tipo Pentecostés, carismática. En esa congregación recibí el bautismo en el Espíritu Santo, una iglesia que se llama Filadelfia. Cuando recibí el bautismo en el Espíritu Santo, ya no podía estar en la iglesia bautista. Gracias a Dios que hoy las cosas son distintas. Pero en ese entonces me tuve que afiliar a la iglesia Pentecostés. Durante 2 años estuve aprendiendo la palabra. Y quiero sinceramente decirles que fui de los peores alumnos. ¿Sabes por qué? Porque yo no conocía ni siquiera los libros de la Biblia. No tenía el menor conocimiento de Dios. Nada. Con todo, me enviaron a Poza Rica de Veracruz. Para ese entonces, quiero decirte que ya había conocido, desde que llegué a esa iglesia, a Olivia, que después, 2 años después, sería mi esposa. Pero eso te lo voy a platicar mañana. Por lo pronto, yo le doy gracias a Dios porque me salvó. Si yo no hubiera recibido a Cristo el 2 de diciembre de 1979, termino diciéndote esto. En enero de 1980 me hubieran matado. ¿Sabes por qué? Porque me dispararon. La bala quedó en el parabrisas, marcado el agujero en el parabrisas. Pero no me dio, no me pegó. ¿Por qué me dispararon? No lo sé, nunca lo supe. Yo iba en la avenida Insurgentes, a la altura de la glorieta de Potrero, con la mujer con la que yo andaba. Ella era de Zihuatanejo, Guerrero.
Quizás era casada, no lo sé, nunca lo supe. Pero lo que sí sé es que si yo no hubiera recibido a Cristo el 12 de diciembre de 1979, en enero de 1980, yo hubiera muerto. Recíbelo en tu corazón y sirva para bendición de tu vida. Dios es más real de lo que tú y yo pudiéramos imaginar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque puedo testificar de lo que en tu amor y misericordia has hecho en mi vida. Yo te ruego, Padre, que esto ayude a alguna persona a conocerte a ti como el Salvador de su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.